estaba haciendo memoria y pensaba cuándo escuché por primera vez el nombre Rogelio Frigerio, y resulta que me remonté a mi infancia. Era un niño bastante informado, un niño raro. Y bueno, Rogelio Frigerio era candidato a presidente de la Nación por el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo. La elección que ganó Alfonsín en el 83 estaba Luder, Alzogaray, Allende, Ramos. Y estaba Rogelio Frigerio por el Movimiento de Integración y Desarrollo, por el MID. Era el abuelo, ¿no? ¿Se respiraba política en esa familia desde siempre? Sí, la verdad que sí, crecí en un ambiente de mucha política, no solo por mi abuelo, por Rogelio Frigerio, por el tapir, como le decían, sino porque también soy ahijado de Arturo Frondizi. No, nada menos. Así que fui testigo desde muy chico de esas charlas que tenían esos dos grandes amigos de toda la vida, pero también de otros personajes que iban a la casa de mi abuelo desde la década del 70, yo nací justo en el año 70, así que desde ahí en adelante respiré política toda mi vida. Y sabés la importancia que tiene por supuesto que para toda la Argentina, pero particularmente para Concepción del Uruguay. Bueno, era el lugar, su lugar en el mundo, era Concepción del Uruguay. Tenía un afecto muy especial por Concepción del Uruguay. ¿Y participabas de chico? ¿Mirabas de lejos? No, participaba de muy chico. ¿Pero eso es cuántos años? Yo tenía 13 años en el 83. Claro. Recuerdo que mi primer acto político fue el cierre de campaña de mi abuelo en el Luna Park. Y después fui, cuando ganó Alfonsín, a la plaza, como fuimos tantos argentinos, claro, con la bandera argentina, porque ese fue un acto, el primer acto que recuerdo también masivo, en la plaza, en la 9 de julio fue. Y fui, como muchísimos argentinos de distintos lugares de la Argentina, que fuimos ahí a recibir al que fue el padre de la democracia moderna, ¿no? de nuestro país. Y ahí tenías esa fantasía que tienen muchos gurises, así como algunos jugábamos a la radio, decía voy a ser presidente, voy a ser gobernador, voy a ser no sé qué. No tenía esa fantasía, pero bueno, obviamente mucha gente de mi entorno y conocidos me lo planteaban y me lo han planteado a lo largo de mi vida, pero nunca tuve una predisposición especial por los cargos públicos. Quizá por la escuela de mi abuelo. Mi abuelo hizo política toda la vida, desde los 13 años también, como yo, hasta los 92 que falleció, justo un año antes de que naciera mi hijo. Máximo Rogelio es mi hijo. Ajá. Y hizo política 80 años y creo que fue funcionario público 2 años de Arturo Frondizi hasta que los militares le pidieron que se retirara y empezó a participar del gobierno desde afuera. No creo que la política tenga que ser sí o sí sinónimo de cargos públicos. Me parece que uno puede hacer política de distintos lugares, incluso sin tener ningún cargo. Vos decías de la plaza aquella, ¿no? de Alfonsín, pienso en la plaza del 87 también, ¿no? La plaza de la Semana Santa. ¿Se puede recuperar? ¿Vos sentís que puede la Argentina recuperar esos valores, ese sentido de aquella plaza, de abrazarnos por la democracia y por aquellos valores que sean los de hoy, por sobre otras diferencias en esta sociedad que a veces se ve tan crispada? No pierdo la esperanza, creo que se puede, creo que tiene mucho que ver con los liderazgos que tengamos de acá en más. Me parece que si tenemos liderazgos que entiendan la necesidad de unir a los argentinos, que entiendan la necesidad de trabajar en un proyecto de desarrollo nacional, que entiendan que hace falta en este momento tan tremendo de nuestra historia un poco de patriotismo. Yo sé que suena medio ingenuo eso, ¿no? Apelar al patriotismo, pero creo que es indispensable. O sea, si no tenemos un poco de patriotismo, no vamos a arreglar nuestra Argentina. ¿Y cuáles son, si vos tuvieras que definir, no sé, 2, 3, 4, los que te salgan, valores que son significantes de esa idea de patriotismo que vos esbozás? Bueno, el amor por nuestra patria, por nuestra provincia, la cultura del trabajo. Nosotros en Entre Ríos podemos
dar testimonio de eso, de lo que es la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, el orden, el progreso. Son todas cosas que tenemos que recuperar, que hemos perdido, que alguna vez las tuvimos, sobre todo nosotros acá en Entre Ríos, cuando hace poco más de 100 años le peleábamos a Buenos Aires el liderazgo de la Argentina, éramos protagonistas de lo que pasaba en nuestro país y un protagonismo que fuimos relegando hasta este lugar que ocupamos, que nos transformamos en la hermana pobre de la región centro a partir de un estancamiento que está vinculado con nuestra responsabilidad, que no es culpa de otros, porque hay provincias que han avanzado más que nosotros, Santa Fe, Córdoba, Corrientes ahora, provincias vecinas, cercanas. Tenemos que mirar para adentro, a ver qué hicimos mal, con mucha humildad, y empezar a corregir este camino. Si seguimos haciendo las mismas cosas, los resultados no van a ser distintos. Tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que rumbear para otro lado, tenemos que rumbear para el lado de lo que representamos o queremos representar, insisto, la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, el orden, el progreso, la seguridad, la educación. Esos son los valores entrerrianos que tenemos que poner precisamente en valor. Y con ese panorama, digo, con esa descripción que vos haces, ¿cuál sería la razón, si es que esto es verdaderamente así o es solo una percepción, de que el actual gobernador goce de una imagen que parece ser positiva, que no sé si se traduce en intención de voto, también esa es otra historia y lo veremos, pero y tampoco sé hasta dónde es así, por eso te lo pregunto, o hacia una percepción? A ver, yo creo que tenemos que volver a soñar en grande, depende de cómo tengamos la vara, ¿no? Yo si tenemos la vara alta, si queremos volver a recuperar una provincia protagónica en la Argentina, si queremos achicar esa enorme diferencia entre lo que somos y lo que podemos ser, si queremos volver a brillar como alguna vez brillamos, tenemos que exigirle más a nuestros gobernantes, tenemos que exigirle más en cosas que son además responsabilidad prácticamente el 100% de los gobiernos provinciales, de los gobernadores. La educación, desde el jardín de infantes hasta terminar la secundaria, es una responsabilidad prácticamente exclusiva de un gobierno provincial. La salud pública, los caminos, las rutas provinciales, la seguridad, salvo los delitos federales, es toda responsabilidad de los gobiernos provinciales. Yo creo que tenemos que exigirle más a los gobernantes, que tenemos que soñar en grande, que tenemos que aspirar a más. Ese sentimiento del que yo trato de despertar en los entrerrianos. Creo que nos hemos venido conformando cada vez con menos, cada vez con más poco. Y si queremos volver a ocupar ese lugar de protagonismo, tenemos que volver a soñar en grande. ¿Y te sentís que se instala esa idea en la gente? Sí. ¿Cuál es la recepción y cuál es el mano a mano? ¿Qué sentís ahí? Lo siento, y eso es lo que me da fuerza. Recién antes veníamos hablando de que hace ya varios años que vengo recorriendo la provincia, cada rincón de la provincia, saludando y hablando y escuchando sobre todo a todos los entrerrianos y hasta ahora no me encontré con nadie que me haya dicho que se siente condenado a vivir de esta manera. Por supuesto hay tristeza, por supuesto hay angustia, por supuesto hay en algún momento desesperanza, pero nadie termina de bajar los brazos porque todos los entrerrianos estamos convencidos de que damos para más, de que tenemos un potencial enorme. Yo conozco todas las provincias de Argentina por mi trabajo claro. profesional como economista, por mi actividad en la política, por haber sido ministro del Interior no hace tanto tiempo. No hay ninguna provincia como la nuestra, no hay ninguna provincia que tenga el techo tan alto, no hay ninguna provincia que tenga tanta diferencia entre lo que es y lo que puede ser. Y yo creo que el pueblo entrerriano se está dando cuenta de eso. Y eso es lo que me motiva a mí. A veces me preguntan, ¿por qué no aspirás a un cargo nacional? Y yo digo, porque yo quiero transformar mi provincia y sé que tenemos desde nuestra provincia, con nuestros valores y nuestras herramientas, muchísimo para hacer, por cuestiones que hacen a la calidad de vida y a lo más sensible de la gente, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la obra pública. Digo, eso lo podemos hacer nosotros desde nuestra provincia y podemos cambiar la vida de la gente y eso a mí me llena de entusiasmo y me da esa fuerza para seguir caminando y escuchando todo lo que pueda. Hay muchos políticos que caminan el mes antes de las elecciones, ¿no? Y que empiezan a hablar con la gente, a conocer la realidad el mes antes de las elecciones. Eso también provoca este distanciamiento entre la gente y la política, porque la gente no
La gente no se le puede subestimar a la gente. La gente sabe quién está siempre y quién viene un mes antes de las elecciones a intentar conseguir un voto para permanecer en el poder con el único objetivo de sostener sus privilegios. Eso es algo que a la gente le irrita de sobremanera, que los privilegios sean de los políticos. Yo quiero de alguna manera también predicar con el ejemplo. Yo renuncié, a mí me eligió la gran mayoría del pueblo entrerriano para ser representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación. Asumí en el 21 y hace unas semanas renuncié. Renuncié porque no quiero un plan B, no quiero la seguridad de saber si gano soy gobernador, si pierdo vuelvo a ser diputado. Esa seguridad no la tiene la gente, no la tienen los vecinos, no la tienen los comerciantes, no la tienen los emprendedores, no la tienen las pymes, no la tienen los productores agropecuarios ni industriales. No tienen seguridad. Lo que falta en la Argentina es certezas, lo que sobra es incertidumbre. Los políticos no pueden tener seguridad cuando la gente tiene tanta incertidumbre, tanta angustia sobre lo que va a pasar mañana. Y tenemos que enseñar con el ejemplo, o por lo menos tenemos que mostrar que queremos ser otra cosa, algo distinto de lo que la gente permanentemente critica y de alguna manera genera esta frustración de la gente con la política, este enojo de la gente con la política, un enojo fundado en hecho concreto. Los políticos hacen estas cosas, buscan su seguridad y sostener sus privilegios mientras la gente está cada vez peor. Los políticos hablan de otros políticos y no hablan de propuestas y de ideas. Los políticos no se hacen cargo y se la pasan todo el día echándole la culpa al otro, en vez de con humildad reconocer en qué se equivocaron para proponerle a la gente algo superador. Bueno, empecemos a cambiar si queremos reconciliarnos los políticos con la gente. Vos sabés que charlábamos antes de empezar aquí, que vos me decías hace 3 años que ando de recorrida de la provincia, y en esa idea, en esa línea te pregunto, ¿hay cosas o hay algo que te haya impactado muy fuertemente para bien o para mal, o en vez de o y, en el sentido de decir, bueno, mirá qué bueno esto, qué impresionante, o qué increíble que esté pasando esto en nuestra provincia? Te digo, lo que más a mí me sensibiliza, además como padre, es el pedido recurrente, permanente, cuando me abren las puertas de los hogares de nuestra provincia: hace algo, Rogelio, para que nuestros hijos no se vayan. Ese es el pedido para mí más desgarrador, porque además involucra un montón de cosas que tenemos que hacer precisamente para que nuestros jóvenes sientan que acá hay un futuro. Primero, el trabajo, digamos. Los jóvenes se van porque no encuentran trabajo. No hay trabajo en la provincia y es el principal pedido de la gente. Que la política haga algo para generar condiciones para que haya inversión y trabajo en el sector privado, no en el sector público. Entre los emprendedores, las pymes, los comerciantes, los productores. Eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Entre Ríos es una provincia en la cual el 50% del empleo formal lo da el Estado. Para darte una idea de cómo estamos, de lo mal que estamos, en Córdoba es la mitad. En Santa Fe es el 30 y pico % y nosotros el 50%. Por eso nos transformamos en la hermana pobre de la región centro, porque creímos, o algunos creyeron, que el Estado era el que generaba riqueza, que el Estado era el que generaba empleo. Y se equivocaron feo. Entonces tenemos que volver a esta idea de priorizar el trabajo. Y lo que me impresionó para bien es eso, es que todos te piden trabajo. Nadie te pide dádiva, nadie te pide planes, todos te piden trabajo. Hay una cultura del trabajo entrerriano que estos políticos no han podido destruir y de lo que nos tenemos que agarrar para volver a soñar en grande. ¿Y cómo te significó la experiencia del pase por el Ministerio del Interior? Y no hablo de raconto de gestión, de lo que se hizo, si no se hizo, sino desde el punto de vista humano, cómo te impactó familiarmente, no sé. Yo tengo un hermano que está hoy en el gobierno y a veces leo cosas y digo, pobre gaucho, porque tampoco es así todo lo que se dice de él, o aún teniendo una lapicera que puede implicar una decisión, no todo puede resolver una persona. ¿Cómo lo viviste vos? Y fue difícil, la verdad que fue difícil, fueron 4 años de tremenda intensidad. Ten en cuenta que yo tenía la responsabilidad, o por lo menos sentía eso, de generar gobernabilidad en el gobierno más débil del último siglo de la Argentina.
El gobierno de Cambiemos tenía 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, solamente 1 de cada 5 senadores era de nuestro espacio. Tenía 4 gobernadores, tenía, no sé, pocos intendentes. Éramos un gobierno muy débil y el antecedente nefasto de que nunca los gobiernos que no eran peronistas terminaban su mandato. Entonces, la verdad que construir esa gobernabilidad me llevó tremendo esfuerzo, tremendo esfuerzo. Pero es un tipo de mucho diálogo. Vos te reconocía siempre el diálogo con todos los sectores. Sí, a veces de adentro. A veces de adentro era más difícil. Algunos no me lo reconocían, pero claro. La verdad que yo, a pesar de que sé que para muchos el gobierno de Cambiemos fue frustrante, ¿no? Porque no cumplimos con algunas de las cosas que la gente entendía que podíamos resolver, ¿no? La inflación, la incapacidad de crecer de manera sostenida en el tiempo. Pero bueno, también sé que en algunas otras cosas pudimos hacer cambios, ¿no? Fuimos, no tengo dudas, el gobierno más federal de la historia de la Argentina, pero no por el verso, porque le dimos a las provincias autonomía. Eso hace al federalismo. Que las provincias no tengan que ir todo el día a mendigar a la Casa Rosada lo que les corresponde por derecho. Le devolvimos muchísimos recursos que hacen al federalismo en serio. Logré, y eso tenía mucho que ver con mi cartera también, porque también era ministro de Obras Públicas, logramos desterrar esa asociación que había entre obra pública y corrupción. Vos bien sabés que los bolsos de López revoleando millones de dólares, ametralladoras, era eso que contaban los dólares en la Rosadita, todas esas imágenes de la corrupción obscena vinculada con la obra pública, la logramos desterrar, la logramos cambiar. El presidente Macri y el gobierno de Cambiemos reinsertó a la Argentina en el mundo de manera inteligente. Acordémonos de la reunión del G20, del respeto que volvimos a tener en el concierto de las naciones. Recuperamos la soberanía energética. Digo, hubo muchas cosas que fueron positivas y otras que no. Lo inteligente y lo que requiere humildad, que es lo que muchos políticos nos tienen, es reconocer los errores para no volverlos a cometer. Lo que hace el kirchnerismo en el 16 años que viene gobernando de los últimos 20 es insistir siempre por el camino que demuestra que lleva al fracaso, ¿no? Me parece que ahí es donde muestran su soberbia, ¿no? La falta de humildad. Si queremos resultados distintos, no podemos hacer las mismas cosas. Y eso vale también para nuestra provincia, que está gobernada desde hace 20 larguísimos años por el mismo signo político, con una provincia estancada, durmiendo una siesta de la cual queremos todos despertar. ¿Tenés alguna predilección nacional en la interna? Y si la tenés, ¿la decís, no la decís? Mira, nosotros con mucho esfuerzo logramos que la interna nacional no permeara en nuestra provincia. Nosotros vamos a ir con las dos fórmulas. Con las dos fórmulas. Tenemos una única lista de diputados nacionales, cosa que no pasa en el resto de las provincias. Y eso exige también mucho cuidado, incluso en mis posicionamientos. Me parece que tenemos que ser cuidadosos. Yo celebro que tengamos dos buenos candidatos, dos candidatos con experiencia en la gestión, con valores, con cercanía con la gente, con conocimiento en la gente. Creo que va a ser una campaña o una elección en la cual la gente va a poder elegir con libertad quiénes de nosotros representan mejor sus valores, quiénes de nosotros representan mejor las ideas del cambio, quiénes de nosotros además están más preparados para ganarle al adversario político, que es el kirchnerismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Y cómo te sentís? ¿Qué te pasa cuando te juegan o te chicanean con esto de que este no es entrerriano, este es de un producto de Buenos Aires? Y bueno, pero ya lo hicieron en el 21 y no les fue muy bien, ¿no? Tuvieron una derrota histórica en el 21 con la misma cantinela, hablando de lo mismo. A veces, te digo la verdad, te reconozco que a veces me dan ganas de contestar, pero ¿sabés qué pasa? Si yo me pongo a ese nivel, si le contesto a los políticos en vez de hablarle a la gente, haces esto hago lo que estoy diciendo que no hay que hacer. Entonces yo me mantengo la mía y sigo hablando de educación, de salud, de obras públicas, de cómo luchar contra el avance de la droga, de los narcos. No me quiero salir del eje. Y de alguna manera quiero que esto sirva como un ejemplo. La gente está cansada de los políticos que hablan de otros políticos todo el día, de que chicanean, que la única propuesta que tienen es ver qué crítica le pueden hacer al rival. O sea,
Estamos degradando a la política, estamos dando un espectáculo bochornoso para la gente, que la está pasando muy mal, que tiene un nivel de angustia que yo no veo desde hace muchísimo tiempo. Tenemos la inflación que no veíamos desde la década del 80, empezamos la charla hablando de la década del 80, desde la década del 80 que no vemos esta inflación. Hay muchos argentinos que no vivieron nunca en su vida una inflación que supera el 100% anual. Solo los que vivimos en la década del 80. La diferencia es que en la década del 80 todo el mundo tenía inflación. Hoy vos ves, no Europa, Estados Unidos, ves los vecinos, ves lo que pasa con Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, no tienen inflación. Y nosotros sí. ¿Cómo no podemos tener la humildad de ir a ver qué hacen esos países diferente a lo que hacemos nosotros para no hacerle sufrir a la gente el flagelo tremendo de la inflación? ¿Cómo no podemos tener esa humildad y esa convicción de hacer lo que hay que hacer para dejar que la gente sufra este flagelo? Déjame una más porque me marcan los chicos el tiempo, porque me dicen, Fabián, vos siempre te pasás en la conversación. Claro, pues es interesante. Sí, claro que bueno, para nosotros, claro no que sé es muy si para la gente. Resulta muy interesante. Hablamos de la interna de arriba, te pregunto por la interna de abajo, ¿te tironea? Acá tenés varios muchachos que están caminando en la interna. ¿Cómo la llevas con eso? Porque esto debe pasar en todos lados, ¿no? Mira, la alternativa era que yo eligiera. Ajá. La alternativa a que elijan los vecinos de Concepción del Uruguay, a que elijan los vecinos de todos los pueblos de nuestra provincia, era que lo eligiera yo. Yo no sé más que los vecinos de Uruguay, que los vecinos de cualquier pueblo de Entre Ríos, quién es el que tiene más capacidad para representarlos, quién es el que mejor de alguna manera los entiende, los comprende. Eso lo puede saber la gente. Y ¿sabés qué pasa? Nosotros en las primarias venimos todos, los contribuyentes, poniendo mucha plata, porque salen caras las elecciones. Y no las veníamos usando, no veníamos aprovechando esa herramienta. Y yo dije, esta vez tenemos que dejar que la gente elija. Logré convencer a otros dirigentes de Juntos por el Cambio en el país, en el 21. Creo que fue propositivo eso, creo que sirvió esas pasos, esa interna. Y ahora lo mismo, que sea la gente la que elija. No subestimemos a la gente, no le tengamos miedo a la gente, que sea la gente la que libremente elija quiénes tienen que ser los que los terminen representando. En los distintos lugares, vamos a tener una boleta larga, más de 1 metro, pero la gente sabe en quién tiene que confiar, la gente sabe en quién no tiene que confiar, y la gente sabe sin duda que si seguimos en el mismo camino, como te dije antes, los resultados no van a ser distintos, que tenemos que cambiar. Lo has dicho durante toda la charla, pero en un minuto el mensaje final de esta conversación, al menos, ¿no? Para las entrerrianas, los entrerrianos, uruguayenses, concepcioneros, como te gusta decir. Bueno, estando a tan poquito de una elección, lo primero que puedo decir es que vayan a votar. Digo, que más allá de la bronca, de la frustración que tiene la gente con la política, es muy importante votar y elegir nuestro futuro. Y yo siento, y lo he compartido con muchísimos entrerrianos, que estamos ante una oportunidad de algo distinto, que estamos viendo pasar, como digo siempre, el último vagón del último tren. Podemos subirnos a ese último vagón del último tren e intentar otra cosa, y rumbear para el lado correcto. O podemos dejar pasar esa oportunidad. Como en la vida uno muchas veces deja pasar oportunidades y después se arrepiente. No dejemos pasar esta oportunidad. Vayamos a votar, empecemos juntos a construir un futuro distinto, un futuro donde todos estemos contemplados, donde nadie se quede atrás. Vayamos juntos. Yo creo fervientemente en el potencial de nuestra provincia, de los entrerrianos. Necesitamos políticos que logren poder aprovecharlo. Gracias, Rogelio. Gracias a vos por invitarme.